Buenos días, bienvenidos a este segmento del Poeta y el Diván, y en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el recientemente fallecido intelectual argentino Juan José Sebrelli, quien, como quizás muchos de ustedes debían ya saber, ha tenido un derrotero en su trayectoria como intelectual, como pensador y en su trayectoria política, muy contradictorio y muy polémico. Pero repasemos muy brevemente quién fue Juan José Sebrelli. Ha sido un pensador que ha asomado a la luz como intelectual bajo un pensamiento de izquierda. Un hombre que comenzó estudiando con figuras de la talla de Héctor Raurich, alguien que había abrevado en el trotskismo, luego integró la revista Contorno, compartiendo allí espacio con intelectuales como Oscar Mazota y Carlos Correa. Sebrelli ha sido un verdadero representante aquí de la corriente existencialista, puesto que él mismo había abrevado y llevado adelante la difusión de la obra de Sartre, a quien le dedicó textos, traducciones. Lo mismo ha hecho con otros filósofos, autores, escritores. Sebrelli fue alguien que no culminó sus estudios universitarios, pero de facto y por el recorrido autodidacta que él tenía, bueno, de hecho se lo consideraba así, ¿no? Un ensayista, sociólogo y filósofo. Él sí tenía su vocación de maestro, pero nos interesa detenernos un poco en el Sebrelli que hizo ese giro tan polémico, ¿no? Un Sebrelli muy prolífico en sus obras. Podemos recordar algunos de sus libros más relevantes o de mayor renombre, tales como Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, la saga de los Anchorena, Mar del Plata, Ocio Represivo, y esos libros desde ya dedicados al peronismo. Eva Perón, aventurera o militante, Los deseos imaginarios del peronismo, Tercer mundo, mito burgués, y libros posteriores como ese libro que ha escrito contra los mitos, El asedio a la modernidad y otros tantos que seguramente ahora se me estarán pasando por alto. Pero yo les decía, vamos a tratar en estos breves minutos de compartir algunas inquietudes sobre lo que nos ha dejado la trayectoria de un intelectual como Juan José Sebrelli. Sebrelli tenía como hombre en su momento de izquierda, hombre que había abrevado mucho también en la obra de Hegel, del mismo Marx, de Lukács, del filósofo Lukács y otros autores del marxismo, una visión muy crítica aquí hacia el peronismo. En algunos de sus libros ya mencionados ustedes lo pueden encontrar, tiene algunos elementos de análisis interesantes. Sebrelli resistía a ver en el peronismo un fenómeno irreductible, singular de este país, propio de una suerte de ontología nacional que sería incomprensible para el eurocentrismo, ¿no? Y dice, no, el peronismo tiene que inscribirse como una particularidad que expresa un proceso más universal en la historia. Es decir, Sebrelli quería inscribir al peronismo en una comprensión racional y más allá de eso que como premisa yo puedo compartir, Sebrelli terminaba reduciendo el peronismo al fascismo sin más. Y lisa y llanamente Sebrelli, cuando analiza al peronismo, lo hace desde perspectivas absolutamente superestructurales, muy mecánicas. En sus análisis no llega a acertar qué pasó con el movimiento obrero y sus contradicciones para terminar en la descripción al peronismo. Sebrelli, por ejemplo, a la hora de analizar a los montoneros, decía que eran como el ala radicalizada del fascismo, tal como había sucedido con Mussolini, sin entender de qué manera el marxismo había llegado a ser, había llegado a permear, ¿no? Había llegado a influir en un sector de la pequeña burguesía que vino
del catolicismo, como fue el caso de los montoneros en sus grupos en su grupo inicial, y a la luz de la Revolución Cubana y las organizaciones guerrilleras aquí en la Argentina. En fin, más allá de eso y de que el mismo Sebrelli en su momento había sido contemplativo con la figura de Eva Perón, la había reivindicado como un ala plebeya del peronismo, después su visión terminó girando hacia concepciones más liberales, que ya también las tenía en su momento como hombre de izquierda, el socialismo, un hombre que terminaba considerando que el nacionalismo era la peor peste que inyectaba a toda la izquierda, que él no consideraba por el rumbo adecuado, y eso también lo llevó a posiciones muy extremas, ¿no? Sobre todo de cara al peronismo y a otros fenómenos similares también. Sebrelli, vamos a decirlo, fue uno de los fundadores, junto con Blas Matamoro, con Manuel Puig, con Néstor Perlonger, del Frente de Liberación Homosexual aquí en la Argentina. Un fenómeno muy interesante porque el planteo era ligar, ¿no?, la reivindicación por la orientación sexual de un grupo hacia el horizonte más amplio del socialismo. En ese sentido, podemos decir que el planteo de Sebrelli no era un planteo identitario sin más, sino que el de Sebrelli, el de esa generación, el Frente de Liberación Homosexual, estaba ligado al Partido Socialista de los Trabajadores, y justamente la perspectiva era que tras el persiguiendo el horizonte del socialismo, es que iba a poder adquirir, ¿no?, el sentido de las luchas por la liberación sexual y otras reivindicaciones. Algo que hoy quizás es más complejo, ¿no?, y no aparece con esta claridad que aparecía en ese momento en una serie de luchas quizás más fragmentadas y no tan unificadas, ¿no?, en nombre de la emancipación histórica y social. Pero ¿qué ha pasado con Sebrelli? Un hombre que terminó, sobre todo después del alfonsinismo, girando hacia la derecha, un hombre que se reforzó cada vez más en sus posiciones liberales, ha terminado en las filas de Ricardo López Murphy, un ajustador serial aquí en la Argentina, en las filas del macrismo, del PRO, y finalmente, como decían, terminó despertando simpatías por Javier Milei, ¿no? Hoy es homenajeado, hoy es enaltecido, sobre todo por la derecha, por hombres de la derecha, por intelectuales de la derecha liberal, como es el caso del periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, como es el caso de algunos dirigentes políticos como Fernando Iglesias o Hernán Lombardi, quienes hablan incluso de impulsar una cátedra con el nombre de Juan José Sebrelli. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué un intelectual de la trayectoria de Sebrelli quedó huérfano de izquierda y abrazó a la derecha? Sin duda, en quien hace esa elección política, que no deja de ser una elección subjetiva también, hay una responsabilidad individual en hacerlo. Pero la pregunta sería si hoy en las filas de la izquierda existe una política profunda, rigurosa, sistemática para la elevación intelectual de sus militantes y también de cara a la elevación intelectual y moral de la clase obrera, de los trabajadores, que una fuerza política revolucionaria de izquierda pretende representar. La pregunta sería: en el derrotero de una figura como Sebrelli, ¿hay una combinación de una orfandad izquierda porque los otrora proyectos revolucionarios fracasaron o se encontraron con severos límites, y entonces Sebrelli, huérfano de eso, abrazó la derecha, combinado con eso una responsabilidad individual? Bueno, esa es una pregunta que dejamos abierta. Creo que hay una síntesis que combina ambos factores, pero la tarea por parte de quienes nos reclamamos de izquierda y queremos impulsar, ¿no?, los grandes cambios y las grandes transformaciones que necesitamos para superar el estado de cosas actual bajo el capitalismo y sus crisis, tenemos que también llevar adelante, ¿no?, el horizonte permanente de la formación y la elevación intelectual de los militantes, de las filas, ¿no?
para no quedarnos en la nostalgia o el lamento de los Sebrelis que no fueron. Bueno, es esto lo que queríamos compartir